Y nosotros vamos a comenzar sin que no haya nadie conectado. Ok, estamos ahí esperando. Ya nos escucharon, ¿va? Ah, todo escucha. Sí, ya está conectando alguien. Ok, ok. Bienvenidos. Buenas Ah, noches. mientras esperamos que se vayan conectando, hemos tenido, pues, siempre nos agarra lo que no saber, vean cómo manejar la tecnología, siempre nos agarra la tarde. Buenas noches. Ya estamos casi listos para comenzar. Las disculpas del caso por el retardo, pero la tecnología lastimosamente es así, es un poco complicado, ¿no? Aquí estamos, esperamos un poquitito, ver cómo estamos, comencemos a calentar las energías. Bueno, nomás comentarles a los dos que están por ahí, pues voy a compartir. En tanto, Voy a compartir porque hemos tenido problemas ahí, ¿no? Estamos aprendiendo también a esto, ¿no? dificultades técnicas de último minuto, pero créanme que valdrá la pena la espera. Vamos a tocar un tema muy interesante, Ever. Eh, Nos hemos preparado para darles lo mejor, para ofrecerles eh, conceptos, teoría, práctica sobre el manejo de lo que es la educación sexual. Un Así tema es. bastante complicado, difícil, un tema en el que muchas veces nosotros como papás nos sentimos como, híjole, nos ponemos rojitos, nos ponemos nerviosos cuando nuestros hijos nos hacen esas preguntas, Ever. Sí, de verdad, hay muchos tabúes todavía, ¿no? Eh, y como padres, pues tenemos muchas dificultades, muchísimas dificultades, mejor dicho, para hablarles a nuestros hijos sobre, eh, bueno, para educarles sobre la situación de la sexualidad, ¿verdad? Bueno, yo creo de que, disculpen que estamos aquí tratando de compartir, pero ahorita unos segunditos comenzamos, ¿ok? Ahí está. Muchas gracias a nuestros amigos que se están conectando, no se han perdido de nada, estamos simplemente esperando que se unan otros seguidores para que no se pierdan el contenido de este primer taller de educación sexual para padres de familia, para nosotros que tenemos esa gran responsabilidad con nuestros niños. Como ustedes saben, nuestra página se caracteriza por profundizar, por tocar los temas familiares desde un punto de vista psicológico. Y hoy pues claro que no es la excepción, ¿verdad? Bueno, yo creo que podemos ir comenzando ya después Preámbulo. sí, porque estábamos dándoles chancecito, pues tuvimos problemitas, ¿no? Pero bueno, este, decíamos de que la educación sexual, eh, no sabemos como padres quizás a quién dejárselo, porque a nosotros como padres normalmente nos da vergüenza, nos da pena, tenemos tantos tabúes, tantas situaciones que no nos permiten pues enseñarles a nuestros hijos al menos lo básico para que poco a poco ellos vayan aprendiendo sobre esto de la educación sexual, porque los mandamos a la escuela, ¿no? Reciben una educación, ¿cómo se llamaría esta educación? Un tipo de Académica, educación una... académica. Sí, sí. Sin embargo, la sexualidad también es muy importante. Y no se trata, quisiera comenzar con esto, no se trata nada más de mandarlos a una charla o de darles una charla, porque la sexualidad, entiéndase que lleva, con el paso del tiempo, pues, Exacto. se va desarrollando en diferentes etapas, se van desarrollando diferentes
diferentes cuestiones que se les tienen que ir orientando, ¿no? Entonces, una charla como que si no es lo suficiente, ¿verdad? De hecho, Ever, el hecho de decir vamos a hablar de educación sexual con nuestros hijos no es que vas a venir y le vas a decir, vas a esperar que tenga 10, 11, 12 años y le vas a decir, vaya hijo, siéntese, vamos a hablar de sexo, porque seguramente tu hijo te diría, ok papá, ¿qué es lo que querés saber? Como que sí, él es el que sabe más que vos. No, la educación sexual en sí tenemos que comprenderla y tenemos que verla en términos como un proceso continuo, así como usted lo va orientando desde pequeño en valores, como usted le enseña la educación cristiana en muchas familias. De igual manera, la educación sexual juega un rol bien importante y es un proceso que va paulatino, que no es hoy es domingo y venga, se vamos a hablar de esto. No, tenemos que irlo involucrando, tenemos que irlo viendo como un tema que va a ir saliendo de manera natural en las diferentes situaciones de la vida, en los diferentes contextos. Si se te presenta la oportunidad, pues ahí es donde vas a tocar el tema. Tomando en cuenta también, ya para entrar de lleno, tomando en cuenta nada más el hecho de que hoy en día hay tantas, bueno, a lo mejor usted como yo o muchas personas que tienen que son un poquito tienen más de tiempo de juventud que yo, digamos, ¿no? Tal vez no tuvimos la misma posibilidad que los niños de ahora. La importancia de educarlos bien es el hecho de que si no les educamos en esta área, pues ahora hay tanta información en otros medios, ya sea con amigos, en internet y todo, y se van a ir a malinformar. Entonces ese es el detalle del por qué la necesidad de educarles bien en esta área, ¿verdad? Porque si no, pues es peligroso que después vienen las problemáticas de la transmisión sexual. Bueno, esto lo vamos a hablar luego, pero sin darse cuenta los hijos pues pueden llegar a las diferentes situaciones que se dan Mala por información. ignorarlo. Sí, sí. Sí, ve. De hecho, quiero compartirles el hecho de que la importancia de ser nosotros como padres es vista desde dos aspectos. Nuestros niños tienen el derecho a recibir esta educación sexual, porque es una de las áreas que más va a demarcar su vida. Es una de las áreas que si es bien informada, estos niños van a tener una vida, van a llevar una estabilidad, van a tener una trayectoria de vida en paz, con calma. Han recibido las bases para poder tener una vida sana, aunque sexualmente hablando. ¿Qué sucede? Es responsabilidad nuestra, de nosotros como padres, informarlos. Ahora pueden decir muchos, sí, pero es que a mí mi papá no me lo dijo, es que a mí mi mamá no me lo dijo, yo lo aprendí. Sí, eran otros tiempos. Ahora con estas herramientas que tenemos, nosotros hemos aprendido investigando, estudiando y todo, que es nuestro deber, que nos compete a nosotros, porque nosotros como papás seguramente vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. Y este es el caso. Acá tenemos 9, 10, 11 personas que se están conectando, que nos están siguiendo y dicen, bueno, quiero informarme, quiero saber qué puedo aprender, en qué me va a servir esto para yo llevarlo en práctica en mi casa, con mis hijos, para poderlo compartir. Y de eso se trata. Hay mucha teoría, hay muchos libros, hay muchas investigaciones acerca de cómo nosotros podemos informar. Pero ahora bien, comencemos con nuestro tema, y es que el tema de educación sexual nosotros lo hemos dividido en base a las edades. ¿Por qué en base a las edades? Según tú, Ever. El detalle es de que muchas veces, y solo para aclarar, antes de todo, solo para aclarar, esto no es con fines de que usted, porque muchas veces pensamos, ¿no? A veces la misma ideología con la que hayamos crecido, creemos de que esto de hablarles sobre la sexualidad a nuestros hijos, creemos de que es empujarlos a hacerlo. No, no se trata de eso, al contrario, hay estudios donde comprueban de que las personas o los hijos que han recibido una educación sexual son más responsables en un futuro en cuanto a esa área, y los que no han recibido una orientación sexual adecuada
son Son los más que... propensos Exacto. a cometer errores, a verse presionados, a correr, a apresurarse, ¿no? Ahora bien, me preguntabas, bueno, ¿Por qué? preguntábamos por Sí, ahí, sí. ¿en qué sentido? Porque estábamos leyendo algunas inquietudes por ahí y lo primero que nos preguntamos es, ¿a qué edad se le puede comenzar a hablar sobre la sexualidad a nuestros hijos? Y en eso vamos a ir dando algunas pautas, ¿verdad? Vamos a ir por, llamémoslo así, por grupos. Tomemos en cuenta que el hecho que hemos dividido por edades las inquietudes o los pequeños temas a tocar con nuestros hijos no significa de que por fuerza yo digo ahorita, vamos a hablar de la educación sexual de los niños entre los 3 y los 6 años. ¿Qué pasa con los niños menores de 3 años? Pues seguramente no logran concebir esta idea, no logran, están demasiado pequeños, entonces los vamos a dejar un poquito afuera. Sin embargo, perdón, porque aquí estamos tratando el tema entre los dos, Debatiendo. debatiendo un poco, Sí. porque también es necesario que entre los 2 años a los 5, los niños, y esto es muy importante, los niños están conociendo su cuerpo, conociendo cómo se llama cada cosa. Y vos mencionabas la otra vez en uno de los primeros videos sobre la importancia de llamarle por sus nombres. Y si el niño desde pequeñito le vas diciendo, porque vos le decís, esto es un dedo, dedo, él se Cuando aprende el nombre comenzás del dedo. a enseñarle el lenguaje al Exacto, niño. entonces Sí, de los sí. 2 años a los 5 más o menos es necesario de que se le llame por su nombre a sus partes íntimas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas cometemos el error, quizás por pena o porque nos da vergüenza llamarles por su nombre a las partes genitales. Por ejemplo, decimos el pajarito al niño, y le enseñamos el pene, entonces el niño cree de que eso se llama pajarito, o le damos diferentes nombres a las niñas, ¿no? Que se le dice la galletita, el pancito y todas esas cositas así. No, es que Sí, sí. vamos a hablar de esta manera. Entonces, en los primeros años de vida de los niños es necesario, así como le enseñamos, decía el ejemplo, de que esto es un dedo, porque se llama dedo y él está aprendiendo. Entonces, lo mismo le vamos a hacer con sus partes íntimas, de mencionarles por su nombre. Y esto es parte, imagínense, es parte ya de De la la educación educación sexual que sexual, se le va dando exacto. desde pequeñitos. Sí, sí. Decíamos que eh, hemos dividido en base a las edades. Ojo, hay que tomar en cuenta que hay niños que son más listos, que son más avispados y usted tiene que valorar, no por fuerza va a decir, es que mi hijo tiene 5 pero ya me está haciendo preguntas de 6 7 años, ¿qué puedo hacer? Con calma. Usted valore la edad de su hijo, pero también valore su nivel de madurez, su nivel de conocimiento, de curiosidad. Ahora bien, comencemos con la educación sexual para los niños de 3 a 6 años, como bien decía Ever, enseñarles a los niños los nombres de sus partes íntimas, de sus partes genitales, los nombres correctos. Hablemosles y enseñémosles que la niña tiene la vagina y el varón tiene el pene. ¿Por qué? Porque los niños al reconocer, al saber cuáles son los nombres verdaderos de sus partes íntimas, es mucho más fácil que en un futuro ellos nos puedan hacer ver, por decirte, ver cuántos casos se dan de abuso sexual. Compartíamos en la página una pequeña historia que le decía la niña a la maestra que un tío ¿cómo se dice? Le chupaba la galletita, ¿no? Y la maestra no veía nada de malo en esto. La niña insistía en que el tío le chupaba la galletita y le chupaba la galletita. Llegó un punto en que la maestra analizó y cayó a la cuenta de que la galletita era el nombre que la mamá le había enseñado a la niña para referirse a ¿cómo se llama? Su vagina. A su vagina. ¿Qué sucedía? Que la niña estaba siendo víctima de un abuso sexual. ¿Por qué? Porque no se le había orientado correctamente en cuanto al nombre de su parte íntima. Entonces allá está el hecho de tener mucho cuidado. No hay necesidad, no son malas palabras el llamar a sus partes por sus nombres. No son malas palabras, no son, ¿cómo decirte? No tenemos por qué usar apodos, por qué poner sobrenombres. No,
Es fácil enseñarle a nuestros niños y comencemos desde ahí, porque si nosotros comenzamos con nuestros niños a orientarlos desde pequeñitos, va a ser más fácil todo este proceso. Ahora bien, ¿qué momento decíamos? No lo vamos a sentar y le vamos a decir, vaya, venga, vamos a hablar de educación sexual, vamos a hablar de esto. No, simple y sencillamente podemos aprovechar pequeños momentos. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciéndole el baño a los niños. Cuando nuestros niños son pequeños y se están bañando, nosotros les decimos, ok, hijo, si el niño está aprendiendo, está en una edad en la que ya él se siente un poquito independiente, podemos decirle, hijo, agarre jabón y límpiese su pene. Su pene se limpia así. Es responsabilidad de mamá, de papá, orientarle, enseñarle cómo debe de ser la limpieza. Cómo debe de ser. Que muchas veces los niños pequeños van al baño, hacen pipí y ellos creen que solo las niñas se deben de limpiar o de secar. Sin embargo, también los varones tienen que hacerlo por aseo personal, por higiene. Tenemos que enseñarle a los niños a hacer incluso este proceso. Así es. Bueno, creo que más o menos hemos tocado, porque ahorita esta eh, primer taller, llamémosle así, ¿no? O primera discusión, es un poco más básica, ¿verdad? Porque esto de la situación de la educación sexual es muy amplia. Esperamos de que más adelante, porque hoy esta vez estamos tocando así lo básico y más adelante vamos a ver si logramos hacer un poco más, más profundo, porque incluso vamos a llegar a una parte donde los adolescentes preguntan cosas que nos ponemos rojos o nos ponemos pálidos porque no hayamos qué decir. Entonces, en ese sentido, vamos a tocar, creo yo, más adelante un tema bien profundo sobre esto, ¿verdad? Sí, Pero sí. mientras vamos dándole paso también a qué otra etapa viene sobre la educación sexual. Ya hablamos sobre el nombrarles por sus, valga la redundancia, llamarles por su nombre, mejor dicho, a las partes íntimas, del porqué, de la importancia de llamarles por su nombre, por qué podemos llegar a prevenir o al menos a detener un abuso sexual. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Porque sus hijos le van a expresar con su nombre qué es lo que está pasando. Hemos hablado ya un poco sobre el aseo personal también, que es parte de la educación sexual, sí, de cómo orientarlos. Correcto, sí. Cualquiera puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? Sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Imagínese usted incluso la forma en que se va a bañar a un niño, un niño ya independiente para bañarse. Usted puede comenzar a hablarle del por qué, a esto quería llegar, del por qué nadie le debe tocar sus partes íntimas. Usted puede, mientras lo está bañando, explicarle, mire, esto no lo puede tocar nadie, pero hay que explicarle el por qué, y también una recomendación es de que no se le diga de forma de enojo, por decirle, por ejemplo, normalmente decimos, hijo, no se vaya a dejar tocar eso por nadie. Entonces la impresión que puede tener el niño es el hecho de que eso es malo, y también manejar la palabra de que, mire, si le tocan eso es malo, si le tocan allá es malo. No hay que verlo como una cuestión de que es malo, hay que explicarle el por qué, porque usted está desarrollando sus partes íntimas. Una forma sencilla se le puede, para mientras ella va creciendo y se le va entendiendo mejor, puede ser, mire, usted está desarrollando su cuerpecito, y si alguien le toca su nalguita, su penecito, su vagina o su vulva, como usted la haya orientado, la boca, incluso la boca, sus pechos, sí. Usted está desarrollando y puede sentir algún dolor. Si no haya que decirle, es una forma, o puede decirle, mire, le va a hacer daño. Poco a poco usted va a ir encontrando la forma de explicarle y de que el niño comprenda el hecho. Sí. De hecho, Ever, acá entre esta edad, entre los 3 y los 6 años, y entre los 6 y los 9 años, que es la siguiente etapa que vienen, hay dos cosas que se enlazan bastante y que quizás la tendríamos que estar nosotros como papás martillando,
pero de una manera sana, de una manera educativa, de una manera preventiva. Y es eso, el hecho de enseñarles que nadie los debe de tocar, porque son partes muy delicadas, son partes que si nosotros nos las cubrimos es porque son partes muy importantes o muy especiales de nosotros. Y el hecho de no guardar un secreto. Si de repente viene alguien y te dice, Ever, qué bonito estás, y te toca tu boca de una manera que a ti no te gusta, tú debes de decirle a tu mamá, te dice, Ever, no le vayas a decir a tu mamá que te toque la boca, no le vayas a decir a tu papá que te toque las nalgas. No, ojo, enseñémosle a nuestros niños y digámosle, hijo, si a usted alguien lo toca y usted no se siente bien, tiene que venir y decírmelo, no tiene que tener secretos con nadie ni de nada. Mira, te voy a dar unos dulces, pero no le vayas a decir a tu mamá, ¿oíste? Este es un secreto entre nosotros dos, es un juego. Ojo, que allí tenemos que insistir tanto y martillar con nuestros niños. Quizás para cerrar este bloque de entre los 3 y los 6 años, que es donde estamos, eh, nuestros niños nos hacen preguntas. Y estas preguntas podemos tomarlas como base o como un punto de referimiento para tocar temas de educación sexual basadas y con respuestas en base a la edad de nuestros niños. Como por ejemplo, aprovechar cuando un familiar nuestro, una amiga, una vecina está embarazada. Ah, mira, fulano va a tener un hermanito. O sabes que nuestra vecina Juana va a tener un bebé. Es una manera de enseñarles a ellos, de educarlos, de irlos preparando. Cuando pasemos a la otra etapa, podemos entrar un poquito más en detalle sobre esto, sobre esta... Incluso hay niños de que ya en estas edades comienzan a preguntarte, a preguntarle al papá, a la mamá, bueno, ¿y cómo nací yo? ¿O cómo nació mi primito? ¿Cómo nació mi hermanito? ¿Cómo nació esto? Y hay que explicarles de una manera adecuada, ¿ya? Y no hay que decir, no hay que tener temores, no hay que explicarle, mire, fíjese de que se nace porque hay muchos mitos, ¿no? Donde dice, no, que lo trajo una cigüeña, y que aquí, que allá, y que no sé qué, y ahí comenzamos a mentirle prácticamente, pues, inconscientemente lo hacemos. Entonces hay que decirle cómo es que se hizo, y le van a preguntar seguramente, cuando ya usted le diga cómo es que nace un niño, le van a preguntar, pero ¿y cómo llegó ese niño a la panza de mamá? Y usted tiene que explicarle de una manera, buscar las palabras adecuadas para explicarle, porque si no le está cohibiendo también a él a saber, o a ella a saber cómo funciona esta situación, y no lo está Educando. empujando, o sea, exacto, Sí, sí, sí. pero tampoco lo está, porque usted puede pensar, pero si le digo cómo entró el pene en la vagina y todo eso, lo voy a estar empujando a que vaya a probar. No, al contrario, usted, por ser una persona de confianza, le va a explicar, y él o ella le va a tener mucha más confianza a preguntarle. Me llamaba la atención un dato por ahí donde una adolescente llegó donde una doctora y le dijo, no, una mamá llegó donde la doctora preocupada porque la hija le mencionó de que había tenido su primera relación sexual, y la mamá le dijo, y doctora, ¿qué hago? Estoy afligida. Le dice la doctora, usted es afortunada porque su hija, a la primera persona que buscó para comentarle fue a usted, y eso significa que tiene mucha confianza con Exacto. usted. Distinto es una persona de que por no tener confianza con los papás, porque no fueron educados por sus Porque no se le padres. dio esa confianza, esa comunicación, ¿no? Exacto, van a buscar a otras A otros. personas, y el último que se da cuenta es el papá, lastimosamente, o la mamá, Sí, sí. lastimosamente es así. Pero yo creo que me he adelantado un poquito. Ok, bueno, pasemos al siguiente bloque de edades, como decimos, son edades para tener como referencia, ¿verdad? Muchas veces los niños nos preguntan cosas que van más allá de sus edades, y que bueno, si su niño o su niña es bastante listo, bastante curioso, infórmese, lea, busque información, vea nuestro video, compártalo, revísalo las veces que quiera, déjenos sus dudas. Estamos viendo de que hay muchas personas que nos están viendo, pues saludes a todos, muchísimas gracias, y pasamos al siguiente bloque de edad.
Los niños entre los 6 y los 9 años. Decíamos antes, enseñarles a decir que no, rechazar los contactos desagradables, aquel tío, aquel padrino, aquel señor que llega y que lo abraza y que él no se siente cómodo. Tenemos que enseñarles a ellos a decirles cuando sienten que una persona no tiene un contacto como el que tienen los demás. Nos saludamos. No, siento que hay algo que me molesta, hay algo que no me parece. Tenemos que pedirles a nuestros niños que nos informen cuando sucedan este tipo de cosas, ¿verdad, Ever? Enseñarles a tomar conciencia de sus emociones y de su cuerpo. Esta es una manera de cómo prepararlos. Cuando ellos sienten alegría, cuando ellos sienten tristeza, cómo esto va cambiando o alterando su cuerpo. Exponer las diferencias anatómicas entre los hombres y las mujeres. A veces, aunque a más temprana edad se da esto y preguntan, bueno, ¿y por qué mi hermanita no tiene pene? O la niña, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Aquí entra un poco aunque el complejo de Edipo y de Electra, que las niñas quieren ser como su papá y su papá tiene un pene. Y los niños pues se sienten raros porque tienen el pene. Acá es un poco de confusión porque las niñas quieren al papá para ellas. Ellas se sienten atraídas por el papá y los niños se sienten atraídos por la mamá. Pero es simplemente ¿cómo decirte? Un proceso pasajero. Un proceso en el que simplemente es un amor de padres, de hijos. No va nada más allá de lo que nosotros quizás nos podemos imaginar, ¿no? Correcto, y entre las curiosidades que tienen, ya decías, ya mencionabas el hecho de que, bueno, ¿y por qué yo tengo esto? ¿Y por qué mi hermanito o mi papá tiene esto y yo no lo tengo? Es decir, sobre eso también es de irles hablando. Miren, ahorita decíamos, hay muchas fuentes de información donde o usted si no encuentra la forma de hacerlo, busca y orienta a su hijo, no es malo. Si no lo hace, es posible que su hijo lo va a hacer y posiblemente lo va a hacer de manera errada. Y esto vamos a seguir insistiendo o aunque sobre a esto. escondidas, muchas veces. Ahora en estos tiempos, los niños, aunque los niños chiquitos, quizás aprenden a leer y no a escribir, pero sí a leer y a formar palabras con los medios, con la computadora, con el celular, agarran el celular y escriben. Ellos quieren saber, ellos tienen curiosidad. Si nosotros como papás no somos responsables de satisfacer sus respuestas, no les damos unas respuestas correctas a esas curiosidades que ellos tienen, para ellos es fácil buscar información por cualquier lugar y seguramente va a ser una información que va a llegar distorsionada, una información que no va a tener el apoyo, el aval de un adulto, de una persona que lo ama, que lo cuida y que lo va a orientar de la mejor manera. Así es. Ah, Las edades, decíamos, son nada más como referencia, no es que estrictamente son de entre esas y esas edades. Como decía Yesenia, puede ser de que un niño a 7, 8 años ya tenga una madurez y pregunte cosas más avanzadas que otros. Sí, sí. Y no se preocupe, es normal. Lo que está demostrando de que su hijo quiere conocer más allá. Y hay que hacerlo. No tiene que precisamente solo porque tiene 8 años y me está preguntando algo que a lo mejor tenía que tener 12 años. Yo no le voy a responder hasta que tenga los 12. No. Hágalo. Si su hijo le preguntó es porque algo sabe o algo quiere entender o algo ha escuchado o algo ha visto por ahí, ¿no? Entonces hay que aclararle esas cosas. En esta etapa, Ever, entre los 6 y los 9 años, tenemos que explicar qué son las relaciones afectivas, cómo se forman, porque a veces los niños te llegan en esta edad y te dicen, papá, tengo novia. Un niño entre 6 a 9 años y tiene novia. ¿Y cuál puede ser tu respuesta? Bravo, hijo, muy bien. Papá, ¿sabes que tengo 2 novias? Ese es mi hijo. ¿Dónde queda tu educación?
¿Dónde queda tu responsabilidad como ¿Qué papá? orientación se le va a dar, verdad? O sea, Vos podés simplemente decirle, ok, hijo, pero ¿qué significa para ti una novia? Porque a lo mejor nuestro niño no tiene una idea precisa, una idea exacta de lo que es este concepto. Y tú le puedes decir, ok, está bien, pero tenés que entender de que es un poco complicado tener dos novias, ¿no? Sería más correcto, más justo que tuvieras una, porque creo que tendrías menos problemas, serías seguramente más feliz y porque a veces las novias quieren un poco de tiempo. La ventaja cuando hay más de un hijo en el hogar es de que a veces tomamos como referencia al hijo mayor o lo tomamos como ejemplo y le decimos, ya ves que tu hermano, mira, viste lo que le pasó por andar de noviero, tenía dos novias. Sí, mamá, porque yo vi que la fulanita se enojó. Entonces, ahí digamos de que es que nuestro deber explicar este tipo de relaciones afectivas. Los esposos se besan porque se aman. Recuerdo que uno de mis niños me dice que una de sus compañeritas, 5 o 6 años, sus papás ya no se amaban porque sus papás se han divorciado. Entonces me dice el niño, ¿sabes que los papás de Juana ya no se aman? Ah, sí, ¿y eso cómo lo sabes? Porque ya no se aman y ahora viven en casas diferentes. Entonces es allí donde nosotros podemos hacer uso de nuestras explicaciones, de nuestras palabras. Hay tantos cuentos para explicarles estos procesos a nuestros niños y que ellos comprendan de la mejor manera lo concerniente a lo que son las relaciones afectivas y es parte antes de la educación sexual. porque les guste o no, va a llegar ese momento, ¿verdad? Ay, Ya que, sí. porque algunos lo toman como risa o como meme, dicen, aquí estoy esperando, le ponen su machete o algo, aquí estoy esperando cuando me digan suegro o suegra, no sé, algo. Sí, sí. Pero va a llegar ese momento y tenemos que estar preparados para que, bueno, tenemos que preparar a nuestros hijos no para lanzarlos a que lo hagan, sino para cuando les llegue ese momento no es que no estén Desprevenidos. correcto. Eh, en esta edad, entre los 6 y los 9 años, la sexualidad, los niños, digamos que es un poco más plana, no es tan curiosa como lo pudo haber sido en la etapa anterior o como lo será en la siguiente. Acá los niños en esta etapa buscan la compañía de su propio sexo. Ellos acá es donde hacen guerras entre los niños contra las niñas. Y es ahí, digamos, en esta etapa es cuando no jugamos con ustedes o tú no puedes jugar porque sos niña o tú vas con los niños y tal vez hay niños que no les interesa si se quieren integrar, pero es como bastante, ¿cómo decirte? Como una característica de esta etapa que nosotras jugamos aquí y ustedes juegan allá. Ahora bien, Perdón, estaba leyendo un comentario, dice por acá, dice, mis niños aún tienen 5, 6 y 3, aún me falta que nervios, dice, pero ojo, cuando termine esta directa, retrocede, Richard, te lo digo así, retrocede el vídeo porque al inicio hemos hablado sobre estas edades, no luego vamos a retroalimentar también sobre esta edad. Y una cosa antes que se me olvide, porque yo a sí, veces sí, suelo olvidarme de las cosas, es el hecho de que eh, me voy a ir bien atrás, a los primeros años porque se me olvidó en el momento, ok, ¿no? En los primeros años de vida, cuando les enseñamos el nombre de sus partes íntimas también, eh, muchas mamás, o la gran mayoría de mamás, sobre todo cuando son primerizas, se preocupan cuando su hijo entre 2 a 3 4 años comienzan a tocarse su penecito o incluso su pene, por decirlo así, yo sí, sí. chiquiteándole el nombre, ¿verdad? Pero, o incluso me decía alguien por ahí, bueno, ¿y qué hago si mi niño, tiene erecto el pene y está chiquitito, va a ser un promiscuo y que no sé qué? No, tomen en cuenta de que es normal, ellos se tocan porque se están conociendo sus partes íntimas. Ahora bien, si los dejamos tocarse por tanto tiempo también no está bien, ¿verdad? Entonces se están conociendo, Pero pero pueden de interrumpirle. hecho, Ajá. Ever, la erección a los primeros años, ponele hasta los 10 años, es un proceso fisiológico.
El pene es un órgano que Cierto. si vos lo estimulas, obviamente se va a poner, o sea, se va a parar, se va a poner erecto. Y no significa de que en el niño ya lo esté pensando con el morbo de, es simplemente una respuesta fisiológica. Es como que me digas, de repente a las mujeres se les marcan los pezones. Sí, se les marcan o por el frío o porque tal vez están dando de mamar y se, ¿cómo Hay algún decirte? O sea, estímulo, ¿no? están Sí, ya sí. en aquello máximo que tal vez sus pechos están llenos de leche o qué. Y no significa de que porque se le, perdón, se le marquen los pezones, ay, está pensando en sexo. No, entonces sepamos también de que en los primeros años no es propia una respuesta sexual como nosotros de adultos la vemos o la pensamos. No, simplemente son respuestas fisiológicas a diversos estímulos. Ok. Y solo hice ese paréntesis, vámonos de regreso allá a la etapa donde íbamos, porque si no nos perdemos. Bueno, estamos siempre en los 6 y los 9 años, que ya casi terminamos, y quizás acá las preguntas que nos hacen son, ajá, pero si vos decís que los niños vienen de la panza, ¿cómo es que llegaron hasta ahí? Explícame, porque ya aquí ya su curiosidad ya es un poquito más grande. Pero ¿cómo hizo para llegar? ¿Te comiste un frijol? Mamá se comió qué, o sea, ¿cómo hizo para que llegara ahí? Porque aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay personas de que bueno, todo lo que hemos hablado, muchos nos cohíbe hablarlo, ¿no? Con nuestros hijos. Y sobre todo esta parte donde llegamos a un punto bastante delicado, donde no hayamos que decir, nos sonrojamos y todo. eh, Muchas personas les explican que un granito de frijol, un granito de maíz, una semillita, y le distorsionan al niño, le distorsionan eh, La realidad, la realidad, la correcto. idea, o sea, central de cómo es en sí el proceso, ¿no? Entonces hay que explicarles tal y como es, ¿verdad? Exacto. Obviamente se les explicará con su, de De acuerdo a acuerdo a su su edad. lenguaje Sí, también, sí, ¿verdad? sí, tomando Explicarles. palabras, exacto. Incluso en internet ahorita se encuentran tantas formas con títeres, con muñequitos. Usted puede, nosotros sí, pues, si podemos más adelante, en otra ocasión les vamos a hacer algún otro tallercito así ya con más ¿cómo se dice? Con más detalle. Pues ahorita es la idea de que dejarles un brochacito a ustedes para que ustedes también, para que perdamos si tenemos esos estigmas, ¿no? De De que que no es se debe de malo, hablar. de que es Sí. pecado, de que qué va a pasar si mi hijo le digo esto. Y entonces lo que queremos es que sepan de que la educación sexual tiene que comenzar por su casa, ¿verdad? Y que los papás somos los responsables de... Exacto. Así es. Bueno, Ever, seguimos avanzando. Adelante, sí, sí. Vamos a una etapa los preadolescentes, entre los 9 y los 12 años, Ever. Seguramente aquí nos identificamos bastante porque nuestro niño está más o menos ahí, aunque sí a veces ve, quizás. Bueno, estas son etapas donde debemos tener mucho cuidado. Vamos a salir un poquito del tema de la sexualidad, pero porque quiero mencionar esto. Tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo le vamos a explicar todo, no solamente la situación de su sexualidad, sino cualquier cosa que él nos pregunte o cualquier reacción que podamos tener. Debemos tener mucho cuidado. Hablábamos ayer con Senia de que hay que tener mucho cuidado porque están entrando en una etapa donde no es complicada. Lo que sucede es de que las hormonas están cambiando, ¿no? Y todo eso, ellos deben saber de que si de repente se sienten con un estado de ánimo caído,
que es normal. Hay que explicarle sobre esto, sobre las hormonas. No le vamos a tocar tanto porque le vamos a dejar así, ¿verdad? Sí, sí, Porque nos es tomaremos otro amplio, sí, día, sí. otro, Porque son cambios de las hormonas. En cuanto a las niñas, lo mismo, hay que explicarles de que su primer menstruación, qué significa su primer menstruación. Yo creo que ya vamos a ir llegando a esa parte, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos de que muchas niñas, antes incluso, antes de los 10 años, ya les ha venido su primer menstruación y hay que explicarles antes de que les llegue si es posible. sí, sí. Hay que explicarles incluso eh, mostrarles cómo se usan las toallas íntimas, ¿verdad? Cuando se llegue, para que cuando se llegue ese momento, pues no estén ingenuas En este tema, en sí, este sí, tema no, claro. correcto. Bueno, entre los 9 y los 12 años son los preadolescentes. Son estos chicos, estas chicas que están atravesando un periodo que es difícil desde el punto de vista fisiológico porque ellos ya no son niños, están dejando de ser niños físicamente, su cuerpo está cambiando día a día, ellos a la noche se acuestan así y a la mañana siguiente ya han crecido 1 centímetro más, ya les ha salido un pelito más en el bigote, ya sus hormonas están trabajando día y noche en esta etapa. Entonces acá tenemos nosotros como papás que tomar un papel bien activo en cuanto a explicarles y aclararles sus dudas de todos los cambios físicos que se les vienen. Y aquí, a ver, quisiera hacer un paréntesis y decirme vos si estoy en lo correcto o no. Y es el hecho de, en esta etapa comenzamos a decir los cambios físicos. A tu punto de vista sería correcto que yo, porque tengo un hijo varón, le voy a explicar solo los cambios físicos que le competen al varón, o también debería de explicarle los cambios físicos de la mujer y viceversa. Debería de explicarse las diferencias de las dos partes, Ok. tanto del sexo masculino como del O femenino. sea, de su propio sexo y del sexo opuesto. Obviamente considero yo, esto no está escrito, sino de que lo considero yo en lo personal, de que sí, hay que darle énfasis a conocer su propio, su Su propio propia, cuerpo, sus propios correcto, cambios. pero hay que también hacer algunas comparaciones porque ellos dentro de poco van a conocer también a su novia o Novio van en a caso. conocer eh, una persona que les guste, pues y todo eso. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que conozcan la otra parte? Exacto, sí, sí. ¿Por qué de la necesidad? Imaginemos, ¿no? Si yo no conozco cómo funciona el cuerpo de una mujer, cómo funciona eh, su desarrollo, me voy a asustar e incluso nos pasó a muchos y yo sé que algunos de los que están ahí se están riendo, nos pasó más de alguna vez que de repente tuvimos nuestra primera o segunda o tercera, no sé cuántas novias tuvieron en el caso de los hombres o viceversa, ¿no? Tuvimos, decía. Bueno, eso mejor. En otro sí, en otro no. Pero cuando de repente encontrábamos a nuestra novia con un estado de ánimo diferente al que la conocíamos. Y si no sabíamos el por qué, bueno, la gran mayoría no sabíamos el por qué. Los cambios hormonales cuando una mujer anda con su periodo menstrual, en la gran mayoría, no quiero generalizar, pero en la gran mayoría cambian Sí, sí, su estado de ánimo. Y si yo como hombre no sé de eso, no sé eso, y soy ¿cómo se llama? Una mecha corta, como se dice, veo enojada a mi novia, inmediatamente, adiós. Y miren, por no saber, o sea, por ignorar esa parte. Pues entonces yo creo de que sí es necesario de que tanto el hombre como la mujer conozca las reacciones fisiológicas del otro sexo también, ¿no? sí, 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 me parece correcto. O sea, porque al final sí ve, es necesario, es importante, así como podemos conocer, así también podemos comprender, ¿no?
Es fácil, lo decías vos, así podemos comprender y ponernos en el lugar del otro. Eh, Antes que les pregunten, porque va a pasar, yo siempre se me olvidan algunas cosas. Antes que les pregunten, es necesario de que usted le explique a su hijo, a su hija, mire, dentro de poco va a comenzar a salirle sí, pelitos en las axilas, a salirle pelitos en su pene, en su alrededor de su vagina, por fuera. Hay que explicarles todo eso y hay que explicarles el significado de todo eso, ¿no? Entonces, para que ellos estén preparados porque tiende a asustarse uno, uy, ¿qué me está pasando, sí, verdad? O sí, sea, si no si te no se orientan, sabe, si no te... correcto. incluso fíjate de que algo muy curioso, y es acá, lo habíamos señalado, es el hecho de acompañar en el proceso de la menstruación, en el caso de las niñas, de cómo orientarlas, de cómo educarlas y prevenirles todo lo que va a suceder, porque decías vos, muchas niñas a los 10 años ya están menstruando, ya ven su primera menstruación. Tú como mamá o como papá, ¿qué puedes hacer? Bueno, decís, mi niña, mi señorita, ya está en una edad en la que la informo, la acompaño, voy con ella al supermercado, porque no sé, seguramente en mis tiempos era como que un poco de pena el meterte al pasillo donde están las toallas íntimas, las toallas sanitarias y vos, ay, que no me vaya a ver nadie y como que si es Mm. una cosa del otro mundo lo que estás comprando. Entonces, no, decís vos, bueno, acompaño a mi hija y tal vez en este caso la mamá tenga un poquito más de experiencia y le diga, bueno, hija, no sabemos cómo será, pero seguramente tu periodo tarde o temprano vendrá. Podemos hacer comprar en el supermercado toallas íntimas sencillas o delgadas o una cosa cómoda y preparo a mi niña, le meto dos o tres toallitas íntimas en una bolsita dentro de su bolsón y aunque un cambio de bloomer, un cambio de calzoncito, para que de repente, ¡boom!, viene sin avisar, pero mi niña ya está preparada, no la toma por sorpresa. Recuerdo yo que tenía una amiga que le vino su primera menstruación y esta chica no tuvo la orientación de sus padres y se vio asustada cuando veía que era sangre y sangre y sangre y lo primero que pensó es, mi mamá me va a pegar porque va a decir que yo a saber qué hice. ¿Te imaginas la angustia de esta pobre muchacha? No sé, habrá tenido 12, 13 años, se fue a un río y era lavarse y lavarse y lavarse y lavarse y lavarse. Entonces decís vos, a estas alturas de la vida, a estas alturas del desarrollo de nosotros como seres humanos, no es posible que este tipo de cosas se puedan repetir. Es nuestro deber educar, enseñarles, orientar y si podemos adelantarnos un poquito para que cuando llegue el momento no nos asuste, ¿por qué no hacerlo? Es correcto. Y, bueno, no sé si hay, porque yo creo que aquí hay una continuación sobre esta parte, ¿no? Porque el hecho de cuando ya se comienza a entrar al desarrollo, eh, viene la explicación de que las niñas comienzan a ser fértiles, o sea, Sí, y en el sí, caso de sí, los sí. niños igual, vienen ya Sí, sí, la fertilidad, el hecho de que si en media este vez haya momento eyaculación en parte del niño, pues ya puede ya puede procrear. procrear, sí, Entonces, sí, ya. si usted no le explica esas cosas, atento, atento, no se vaya a lamentar. Así que Sí, no, es, no, ve, quizás es nuestro deber como padres de familia a estas edades ir aclarando esto, irles enseñando, ir tocando los temas. Insistimos, mamá, papá, no diga, Juan, vení para acá, vamos a hablar. No, no lo vea así. Mientras ustedes están comiendo en esas bromas familiares entre ustedes como familia, su hijo, sus hijos o sus hijas, en pequeños comentarios o de pequeñas anécdotas, trate de ir ahí aprovechando la oportunidad del momento para ir educando sexualmente. Ah, y qué, ¿te gustan las niñas de tu clase? ¿Hay un niño que te guste? Porque acá vamos a la siguiente idea que hemos engrupado entre los 9 y los 12 años, y es el primer beso, Ever. El primer beso, una cosa tan bonita, desde la perspectiva que
de Si cómo fue la vive. agradable, sí, no. El primer beso te marca, quieras o no, sea para hombres que para mujeres, nos marca. Y el primer beso es la primera experiencia que tenemos. Y si es una experiencia extraña, negativa, híjole, como que no nos van a quedar ganas de volver a probar. En vez de es una cosa bastante positiva, nosotros decimos, ok, o sea, no, podemos aunque preparar para eso, ¿no te parece? Es correcto, tenemos que ir preparando a su hijo o hija porque a explicarle cuáles serían las posibles reacciones o las posibles emociones que pueda sentir en ese momento, ¿verdad? Porque a veces pues lo, ten- lo- a mí lo que me pasó, a mí me dio miedo. Ok. Bueno, vamos a ponerle un poquito así de chaqueta. Ya no me acuerdo, o sea, para ser honesto, ya no me recuerdo de ella hace bastante, ¿verdad? Pero hay que saber qué son las reacciones y las emociones, o sea, esas Cómo emociones que se nuestro pasan. cuerpo reacciona, cómo nuestras hormonas, cómo todo nuestro interior se alborota, ¿no? En esta situación. Y quizás aquí puede surgir la pregunta de nuestros muchachos, ¿y a qué edad? ¿A qué edad puedo dar mi primer beso? No existe una edad para dar el primer beso. Es simplemente una cosa que llega así, sin aviso. Se da la oportunidad, poder sentirte atraído por una persona del sexo opuesto o incluso en muchos casos por una persona de tu Hoy en mismo día, sexo. pues, es Entonces, así. quizás acá nosotros tenemos que orientar a nuestros a nuestros jóvenes, perdón, porque ya no estamos con nuestros niños, a nuestros jóvenes, como decías bien, eh, en cuanto al primer beso, tal vivirlo y decidir con quién hacerlo, que no te llegue como una situación de sorpresa, que te agarre desprevenido, no, sino que te sientas preparado realmente para hacerlo y con una persona con la que te pueda causar. Perdón, Senia, creo que se nos está acabando la batería. Un momentito, no es ser. Nosotros sí, vamos, todavía nos falta. Dale, dale. ¿Lo hiciste? Sí. Ah, ok. Bueno, perdonen Pero que se nos había ido la carga de la batería, así que me puse ahí a hacerlo, ¿no? ya estamos de regreso. Era una pequeña pausa comercial. ¿En qué estábamos? A ver. Sobre el Ah, beso. sí. ¿A qué edad? No hay edad. Simplemente es lo que podemos responder. No hay edad. Cuando llegue el momento, lo vas a descubrir. Te vas a dar cuenta que es el momento y ya, ¿no? Eh, Ojo, acá podemos, si nuestros muchachos nos lo preguntan, qué bueno, es ganancia. Si ellos no lo preguntan, quizás acá en esta etapa sí podemos nosotros tomarnos como. eh, Perdón, me acaban de confirmar que, s- que sí se escucha bien. ok, Ya, porque gracias. estamos completamente en vivo y pues pasan estas cosas. Se nos acabó la batería, probar y probar y probar Pero hasta no a nosotros. No, la batería Del del micrófono. micrófono, no a nosotros. Hay que Eh, continuamos, claro. Decíamos que si ellos no vienen y nos preguntan, nosotros podemos tomarnos como un poquito el atrevimiento de tocar estos temas y decir, eh, por ejemplo, a ver cómo quedan embarazadas las mujeres. Es un tema a, a tomar en cuenta, a entrar en detalle, a explicar aquí sí bastante, casi que con lujo de detalle, porque ya hay una gran responsabilidad desde el momento que nuestros jóvenes pueden ser, Perdón. ¿sí? Bueno, creo que sí, 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 seguimos, dale, dale.
Perdón que la interrupción, ¿no? Otra vez. Em, Decías de que explicarles del por qué, de cómo es que puede llegar a quedar embarazada una una niña, mujer, una sí, mujer. sí. Bueno, aquí es un tema bastante importante. Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero debemos explicarles con lujo de detalle, obviamente. Con lujo de detalle para su edad, ¿no? Porque ya desde el momento de que ellos ambos pueden ser fértiles, se corre el riesgo de un embarazo adolescente, un embarazo para el que no están preparados. Y aquí sí quiero hacer una Un pausa, embarazo no planeado, ¿verdad? no planificado, sí. Y aquí quiero hacer una pausa porque una vez me decía una chica, es que galán vos, no te tenés que preocupar porque tenés un varón. Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿qué significa ese galán que tenés un varón? Sí, porque él no puede quedar embarazado. Y yo dije, pero qué irresponsable tu comentario, porque mi hijo no puede quedar embarazado, pero tiene la responsabilidad y un 50% de contribuir a que una chica quede embarazada. Entonces, aquí yo como madre quiero hacer mi aporte y decir, el hecho de que él no quede embarazado, pero sí contribuya a una nueva vida, yo me sentiría responsable y creo que lo más que podría decirle es, hijo, hizo lo que hizo, recibió educación a tiempo, ahora acepte las consecuencias, ¿no? Bueno, aquí, antes de esta parte, tenemos que enseñarles, incluso recomiendan doctoras y doctores ginecólogos, incluso recomiendan, y yo creo que yo lo comparto, incluso, de que si es posible también enseñarles a los jóvenes, ya cuando van entrando a esa etapa, enseñarles el uso de los métodos conceptivos, el uso del Después, condón. después. Ay, Dios, ya me Se lo adelanté, está dice. adelantando. Vaya, pues. Las últimas preguntas que nos hacen los muchachos a esta edad es, ¿cuál es el tamaño del pene? Seguramente porque entre ellos van al baño varios juntos, no lo sé. Yo nunca he entrado a un baño de hombres, así que no les puedo decir. Me imagino yo de que porque ellos empiezan a hacer comparaciones, ¿no? De decir, bueno, el mío es así, el de fulano es así. No sé si cuando Claro, lo van que pasa es de que se observan, no, lo ignoro. entre jóvenes, cuando ya entra un poco la malicia, la picardía y todo eso, se comienzan a hablar, y, sobre todo cuando ya hay hermanos mayores, van conociendo los otros y van pasándole la bola a los demás. O sea, se comienza a hablar sobre el tamaño, se comienzan a hacer incluso hasta chascarrillos, hasta bromas de que no es que uno va al baño y se le quede viendo al otro, a veces hay baños públicos donde pues toca por fuerza, pues no hay de otra, ¿no? Y pues se logra observar o qué, ¿no? No es por picardía, pero se comienzan a hacer esas pláticas sobre el tamaño, de que vos lo tenés chiquito, de que vos sos un fenómeno porque lo tenés grande, o que mira así, que ya, que no sé qué, se comienzan a hablar de tantas cosas, de que también sobre eso, pues hay que tenerlo en cuenta como para poderles hablar un poco de que sobre esta parte. Pues sí, a eso también les queremos dejar a ustedes de tarea, pues de que investiguen un poco mejor sobre esta parte, porque no existe un tamaño para que ellos no se vayan a pelear, de un tamaño así de que sea, de que porque el tamaño es el mejor o el De peor, hecho, pues tocaremos eso sí, sí, claro. en otro taller porque sí, hay mucho que hablar, hay mucho que desmitificar en cuanto a educación sexual y no para jóvenes, sino para ustedes de adultos, ¿verdad? Última pregunta de este bloque, Ever. Te preguntan cuándo puedo tener novio. Antes que me respondas, quiero hacerte otra pregunta. Puede ser, supongamos que existe una edad, o depende de la respuesta que me des, ¿cuándo puedo tener novio? ¿Puede tener la misma respuesta para una niña que para un niño? Desde tu punto de vista, ojo,
Ever solamente tiene un varón, un hijo varón. Imaginémonos o hagámosle a Ever la suposición que él tiene aunque una hija hembra. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿A qué edad puedo tener novio? Bueno, tal vez no diría una pregunta así, Una respuesta. tal vez no daría una respuesta así fija, pero yo creo de que la orientación es importante para que los hijos puedan saber de que uno debe de estar preparado emocionalmente. Antes de saber sobre eso, pues saber de que enseñarles de cuáles son las consecuencias de un noviazgo, cuáles son los resultados, los Sí, sí, posibles sí. resultados. Ya hablábamos sobre el embarazo no planeado, sobre las enfermedades, bla, 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 porque decís que que falta Sí, todavía, sí, el pero último bloque. una edad así, Sí, según sí. yo, una edad específica no existe, pero creo de que en la adolescencia, cuando se comienza ya a tener esa pequeña malicia, pues nos toca por fuerza. Sí, pero ahora la pregunta es, Ya me pusiste en jaque. No, no, esa no, no no, la estudié. no, no, es que no, esta no es una pregunta de estudiar, esta simplemente es una Sí, sí, pregunta, sí, entiendo. digámoslo, ¿cómo decirte? No sé si llamarla de conciencia o de vos como hombre o qué, no lo sé, simplemente es una duda que tengo y que quisiera que seguramente las personas que nos están viendo a esta hora, a las 10 de la noche con 43 minutos, hora de Italia, en El Salvador serán las Tres. 3:43 de la tarde, es el hecho de, ¿puede valer para niñas como para niños la misma edad de tener novio? O por él, porque es niño, puede tener novia a una edad más temprana y la niña, porque es niña, tiene que esperar a que esté más No, 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 grandecita. no. Yo creo mucho en la igualdad de género. Esta es una cosa que se habla mucho hoy. Pero sin embargo, te voy a decir un dato curioso que leí por ahí y que también he visto. Okay. Las niñas son un poco más, más listas en cuanto a esto, ¿no? Son más, Ok. como que maduran más rápido esa situación emocional. eh, Son y, novias a más temprana edad, querés decir. pues podría ser. Bueno, ustedes también, obviamente aquí estamos nosotros dándoles una idea. Escríbanos también. Queremos saber también sus comentarios, ¿verdad? Sí, Porque sí, también exacto. De hecho, fíjate que yo quizás más allá de eso y desde el punto de vista psicológico, te podría dar mi respuesta y es el hecho de, sea niña o sea niño, no va a importar la edad que tenga si vos lo has educado Claro, sexualmente, si vos le has enseñado cuál es la responsabilidad de un noviazgo, le has hablado de esto, le has hablado de las relaciones sexuales propiamente dichas, si vos lo has orientado, creo que no tenés de qué así preocuparte. es. Simple y sencillamente la estabilidad, la educación que vos le des va a ser un éxito o un fracaso de estos primeros inicios en sus relaciones. El último bloque, Ever, ya Mira que casi el tiempo adultos, se nos ha ido bastante rápido y hemos tocado nomás así brochazo. cuestiones básicas, ¿no? Bueno, sigamos y veamos. De los 12 a los 15 años, ya acá seguramente el, el desarrollo, los cambios físicos ya son bien evidentes. Inicia la educación afectiva sexual en los jóvenes. Acá, temas que abordar: los embarazos, la diversidad sexual, como lo son la homosexualidad, el lesbianismo, ¿cómo se llama? Hoy Eh, en día existen tantas variables, ¿no? exacto. Incluso aquí es importante de que los papás sepamos más que los hijos eh, orientarnos nosotros para saberlos orientar a ellos, porque a veces ni siquiera sabemos identificar y lo comprendo muy bien porque pues no fuimos, la gran mayoría no fuimos educados sexualmente o tuvimos poca orientación sexual en materia de sexualidad.
Entonces, muchos ni siquiera comprendemos sobre qué es la heterosexualidad. Tiende a confundirse, sí, sí, tenés razón. Incluso jóvenes, estábamos viendo por ahí unos experimentos sociales que hacen hoy en YouTube, algunos Sí, sí. youtuberos, donde se le pregunta, ¿vos sos heterosexual? Y la persona Sí, sí. inmediatamente dice, sí, no, si a mí me gustan las mujeres, dice, no, yo no soy heterosexual, a mí me gustan los hombres, dice la mujer. Sí, O sea, sí, es decir, todas esas cositas, no le vamos a decir así, miren, esto es esto, esto y lo otro, porque solamente le queremos dejar esta idea para que ustedes la busquen, ¿no? sí, sí, sí. Si considera de que tiene dudas en Sí, cuanto no, a eso. de hecho creo que sería un tema importante de tocar con nuestros jóvenes, porque L- seguramente dentro de sus grupos de la escuela, de todo eso se va a encontrar con diferentes orientaciones sexuales, con diferentes amistades y el hecho de simplemente aprender a respetar, Correcto. de aprender a respetar, de aprender a aceptar que cada uno va a tener sus gustos. Y No queremos decir con esto de que usted le va a enseñar a que no, vos sí, hacete esto, hacete lo otro. no, 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 es no, una no. cuestión de respeto, de conocer las diferentes, de las diferencias eh, o las diversidades pues que existen hoy en día, ¿verdad? Sí, tiene que saberle educar en esta área a sus hijos para Sí, sí. que también aprendan a Es parte respetar, de ¿no? la educación sexual, ¿eh? Los anticonceptivos, ya los hablábamos. Aquí sí lo has venido repitiendo de ratos y es el hecho de que si estamos hablando de esto no significa que yo le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija, vaya, hágalo. No, simplemente le estás enseñando y estás educándolo, estás previniendo en un futuro, en el momento en el que él se sienta preparado para lo que seguramente pueda ser su primera relación sexual, cuando él inicie su actividad sexual. Vos ya lo has preparado, le has dicho, le has facilitado en modo educativo una diversidad de métodos anticonceptivos. ¿Qué significa esto? Para que Pues es una cosa que va a pasar, no la vamos a detener, no podemos decir, no, es que mi hijo, es que mi hija, no, va a pasar, es parte del proceso, si no, veámonos nosotros, lo pasamos, los vivimos y nos tocó llegar a ese punto. y muchos a la brava, Sí, ¿verdad? A y la brava. muchos lastimosamente en su primer relación sexual, quedaron embarazados, tuvieron su primer hijo, su primera hija. Tal vez muchos tenían 14, 15, 16, 17, incluso aunque 18 años, y era su primera vez, su primera actividad sexual y quedaron embarazados. Decís vos, híjole, o sea, no es que un niño te... Sí, definitivamente un hijo te va a cambiar la vida. Correcto, o sea, no lo queremos, no Simplemente queremos que es se el vea como hecho... algo malo, pues, No, 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 es pero que no es malo. Lo preven- malo es que no estás preparado, sos un joven, sos un adolescente, no tenés nada. El hecho de traer hijos al mundo, debes de tener no 40, ni 30, ni 20 años. Simplemente tenés que tener una estabilidad emocional, una estabilidad psicológica, una estabilidad económica, económica, sí, 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 claro que sí. Y a que tenés que estar físicamente preparado. así es. Porque muchas veces las niñas, sus primeras menstruaciones, comienzan a tener actividad sexual y boom. Estas niñas apenas su cuerpecito, ¿cuántos? Lastimosamente, no, ahí sí no nos descuidamos y no investigamos cuánto es el índice de embarazos en adolescentes. Un tema tan delicado. Entonces, acá hacemos énfasis en el hecho de simplemente educarlos. Ni modo, nuestros hijos van a tener que, seguramente tendrán actividad. Espero no me linchen por esto, pero estamos hablando sobre educación sexual, ¿no? Y les mencionaba hace ratos el hecho de que la importancia de que incluso usted como padre, con una gran madurez, le enseñe a su hijo incluso a cómo poner un condón. ¿Y por qué solo a su Ah, hijo? no, 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 No no. solo a su hijo, también a su Claro, hija, porque sí, miren, sí, sí, de tienes todas razón. maneras ese momento se va a llegar y entre más preparados estén, mucho que mejor, Sí, sí. ¿verdad? Ya
como les repito, espero de que lo tomen con mucha madurez porque estamos hablando ya, esto es una orientación para padres de familia de que tienen sus hijos y que va a llegar su momento donde tienen que irles educando en sus diferentes etapas, ¿verdad? Y esto es parte de la educación, así como ya mencionaba Senia, los métodos anticonceptivos, hay tantísimos, tantísimos de que esos, pues, Sí, sí. tal vez preparamos un tema más Sí, adelante, sí, porque los jóvenes, seguramente. muchos jóvenes están, quieren saber también sobre eso, ¿no? Sí. Y hay que Ignoran orientarlos. estos temas. Incluso a veces que nosotros ya de adultos o de viejos nos hacemos Así bolas y es. decimos, "¡Ah!". No sé, no, no, no. Hay que informarnos. Decía, prevenimos, solo cierro Sí, con sí, esto sí. sobre la educación en cuanto a cómo enseñarles a cómo poner un condón. Me refería al hecho de que eh, prevenimos un embarazo no planificado, prevenimos Las enfermedades ITS. de transmisión Ujú, sexual ujú. Sí, y sí. qué otras cosas. Bueno, en fin, es muy Sí, sí. importante que se haga. Así que, por favor, no me vayan a linchar porque esto es... No, 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 no creo que nuestros seguidores te linchen. A ver, todas las personas que nos están viendo, que nos han ido viendo a lo largo de este video, entienden que es una temática desde el punto de vista psicológica, desde el punto de vista educativa, Así es. con fines propiamente educativos para los padres y por supuesto para los hijos, que esperamos que los papás lo transmitan y lo sepan aplicar según los casos, porque muchas veces muchos padres tienen hijos de diferentes edades y tienden a confundirse o simplemente no dicen nada. Hay que vayan, creen que es responsabilidad o de la iglesia o de la escuela o del psicólogo del instituto y en realidad no, es responsabilidad nuestra educarlos. Estamos casi por terminar, Ever. Hemos planteado algunas recomendaciones generales. Quisiera que en estos momentos los pocos que están ahorita todavía conectados nos dejen sus dudas, sus comentarios, sus preguntas antes que nos vayamos. Y eh, Igual, si quisieran que tocáramos algún tema en específico, nos digan aquí en los de hecho, comentarios. quizás quisiera adelantarme. ¿Ver? No, Tenemos adelante. para el próximo fin de semana, vamos a tocar un tema interesante como lo es la convivencia. ¿Te recordás cuando te viniste a vivir conmigo? Me- Eso vamos a tocar, ver la convivencia. Vaya, Vamos a hablar de cómo es ese proceso. ese día no voy a estar yo. Ok, no, y luego el siguiente fin de semana vamos a tocar un tema también interesante. Es sí, un tema que a mí en lo personal, híjole, me duele porque digo yo, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía exista? Pero existe. Y es la violencia. Tenemos pendientes en los La próximos violencia fines intrafamiliar. de semana, sí, sí. Tocaremos el próximo domingo, me parece. Vamos a tener a otro colega psicólogo y vamos a hablar de la convivencia. Les prometemos que en semana vamos a hacer las pruebas porque hoy esta vez nos costó mucho y tuvimos Sí, casi les una hora de quedamos mal. retardo. Nos estamos aprendiendo también esta Sí, cosa sí. nosotros. Y recuerden, el siguiente vamos a hablar de la violencia. Ok, Violencia intrafamiliar. exacto, Ever. Bueno, Así que prepárense. ya llevamos una hora 13 minutos. El tiempo se nos fue volando y hablamos poco. Recuérdense de que Sí, sí, hablamos nada más de generalidades. hemos tratado de ser breves, ¿verdad? Y vamos a cerrar. Ve, todavía nos quedan dos partes para cerrar. Ya es de esa manera general. Creo que casi lo hemos ido tocando en todo el proceso y es la educación sexual. No es decirles que ya llegó el momento, simplemente es prepararlos para cuando este momento llegue, ¿verdad? Recuérdenlo, el hablar con nuestros hijos de educación sexual no es decir, no significa que los estamos lanzando ya que vayan y tengan actividad sexual. No, señoras y señores, es prepararlos, es educarlos, es que ellos no sean ignorantes en este tema, es que ellos no reciban información confusa, información distorsionada del medio, de los amigos, del ambiente, de lo que encuentran en YouTube. Así que calma, no se preocupen.
es parte del crecimiento y seguramente del buen desarrollo que van a tener sus hijos. Estadísticamente hablando, los niños y los jóvenes que reciben una educación sexual en relación a aquellos que no la reciben, quienes la reciben tienen más ventajas porque tienen más conocimiento, están más preparados y curiosamente su actividad sexual la inician a más tarde edad de quienes no la recibieron. Así que solamente como dato curioso, ¿verdad? Eh, Esto es muy importante. La información que les damos debe de estar encaminada a instruirlos en valores. Esto como parte de una familia coherente, esto como parte de que nosotros como papás demostramos no solo con palabras, sino con hechos esa coherencia, esos valores y transmitirles a nuestros hijos cómo debe de ser el buen funcionamiento de una pareja, de un hogar, de una familia. Incidir en que las relaciones sexuales tienen que ver con los afectos. Esto es una cosa bastante importante. El sexo, propiamente hablando, más allá que satisfacer una necesidad fisiológica, tiene que verse y tiene que entenderse en términos de afecto, de amor, de respeto, de reciprocidad. Una cosa que conecta nuestras almas, que conecta nuestros espíritus, nuestras energías, que nos hace crecer, que nos hace mejorar, ¿verdad? Decíamos antes, la educación sexual no se reduce a una charla, es un proceso formativo y paulatino. Lo dijimos al inicio, va desde pequeñitos, comenzamos desde los 3 años, hicimos un proceso desde los 2, 3 años y esto va continuamente en cada una de nuestras acciones, en cada uno de los momentos que se presente la oportunidad. Ahí podemos poner nuestro granito de conocimiento del video que recuerden vimos en psicología familiar. Rechaza la idea de que hablarle de sexo lo empujará a iniciarse antes en las relaciones sexuales. Se los estamos marcando tanto esto para que dejemos a un lado los tabúes. Dejemos a un lado, como decía el licenciado, ¿te recuerdas la palabra que nos decía? Para que dejemos, hay que desmitificar. Hay que ver esto como parte del proceso del desarrollo de las personas, de la vida, ¿verdad? Es importante transmitir educación sexual no sexista y fomentar valores de igualdad. Y por último, hablar y orientarles sobre los primeros contactos sexuales, los besos, las caricias y la primera relación sexocoital. Bueno, Ever, son las 11 casi de la noche acá en Italia. En El Salvador serían las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde nos están acompañando seguramente muchos con una tacita de café, con un pedazo de semita, sí, sí. Bueno, saludos, veamos quiénes están todavía a ver por ahí. Vamos, ahorita, Jamie Guadalupe Gómez, gracias por el saludo. Guadalupe Gómez, Irma Calderón, Ale Ávila, Ricardo Avendaño, Richard Avendaño, Jamie Santamaría, Esmeralda, JD Santamaría, Esmeralda Rodríguez, Patti Méndez, saludos, y a los que comenzaron a vernos desde el inicio. Nos emocionamos. Simplemente quiero dejarles una idea de algunos libros. Igual luego trataremos de escribir un post para que tengan idea de algunos libros que pueden buscar sobre este tema de la sexualidad. Hemos sacado una pequeña lista y tenemos acá, por ejemplo, un libro llamado Mía se hace mayor, que es un libro recomendado para niños entre 9 y 12 años. Ok. Sí, Richard, ya te saludé. Yo, dice, sí, Richard Avendaño, ahí está todavía despierta, que te había ido a dormir. Ok, ¿de dónde venimos? Un libro recomendado entre los 6 y los 9 años que toca bastante igual el tema de la sexualidad. Preguntas y respuestas sobre sexualidad, un libro recomendado para los preadolescentes entre los 9 y los 12 años. Mamá puso un huevo de 3 a 6 años, es un cuentecito, ¿no? Para niños, recomendados para niños de 3 a 6 años. Mi cuerpo es mío, para niños, recomendados para niños de 6 a 9 años. Mi primer libro de sexualidad, de 6 a 9 años, se recomienda.
Eh, Cuéntamelo todo. También de 6 a 9 años es recomendado para estos niños. La sexualidad y los adolescentes de 12 a 15 años. Y finalmente, ¿qué me está pasando? Este está en versión para niñas y para niños y es entre los 9 y los 12 años. Esas son edades recomendadas. Creo que Sí. llegamos hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Ha sido un gusto. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro primer taller sobre la educación sexual para padres. Hay mucho de qué hablar. Por favor, síganos en nuestra página, compartan nuestros videos. Recuerden que tenemos un canal de YouTube. Ahí vamos a colgar también estos videos, ¿verdad? Pueden compartir si consideran de que tienen algún familiar, amigo, vecino, lo que sea que les pueda servir, pues con gusto. Y si no, pues igual, ustedes son libres. Ustedes mandan. Correcto, ustedes... No, ustedes tienen la decisión de compartir estos temas de interés para todos. Para todos los que tenemos hijos, para todos los que van a tener hijos, prácticamente para todos, ¿verdad? Ustedes son los que pagan su internet. Ok, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer, Ever. Sí, buen día. Me gustaría que me visitaras más seguido, definitivamente. Cuando querrás invitarme, menos que sea algo para... No, sí es cierto. Cuando sea, aquí vamos a estar. Ok. Que no sea para tomar, pero para tomar... Decisiones importantes. Ok, bueno, ha sido un gusto. cuídense. Muchísimas gracias. De nuevo, Ever. Adiós. Gracias. Éxitos y bendiciones.